Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Este 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente número 65 de la historia de México. Recibe un país con varios retos, entre ellos el tema de la inseguridad, las finanzas, la economía, la corrupción, el tema de los derechos humanos. El proceso de transición ha transcurrido en calma y se espera una intensa jornada el próximo sábado durante la ceremonia de toma de poder que recibirá a jefes de Estado y representantes de varios países. Ese es el tema de esta noche, Entre Líneas, y para ahondar en él, saludo en la mesa a Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de Excelsior. Ivonne, bienvenida, buenas noches. Gracias, Martín, buenas noches, buenas noches. También me da mucho gusto saludar a Vianey Esquinca, colaboradora de Excelsior. Vianey, buenas noches. Muy buenas noches, Martín Francisco, buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto, como siempre, el punto de vista de Pancho Garfias, también columnista del periódico Excelsior. Pancho. Muy buenas noches. Bueno, pues comenzamos, Ivonne. Podríamos decir que a partir de este fin de semana arranca la cuenta regresiva para un momento que sin duda es parte de la historia contemporánea de México. Así es, Martín, y ha sido tersa, como tú lo señalabas, en términos generales la transición, pero hemos ido de menos a más. Como cuando entras a la sala de un cine a media película y no sabes cómo va el argumento, buscas lugar, te sientas, y creo que todos los actores del tablero político han ido encontrando pues el punto para entender de qué se va a tratar, al menos el reparto de cartas de juego en el arranque del sexenio, y cerramos una semana donde ya hay reacciones de los mercados de manera más constante con respecto a iniciativas o definiciones que estarían pues cucando, literalmente hablando, a ese ente etéreo que no es más que la reacción de la suma de todas las economías del mercado y que le ha dado sus buenos descontones a la cuarta transformación. Pero también tenemos, y esto es lo que yo dejaría en la mesa, ya un estilo o una tendencia de cómo van a comportarse sus bancadas mayoritarias, las del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a una oposición que, si bien se ve apabullada en términos numéricos, ha tenido que ir construyendo un discurso que ha llegado ya al grado, el pasado jueves, de hasta aquí un alto por parte de los gobernadores de Acción Nacional diciendo: así no jugamos, así con esos superdelegados en la mesa de seguridad no vamos a ningún lado. Y creo que es de alguna manera pues el aviso de una ríspida relación que irá encontrando su justo medio, pero que de entrada tiene diferencias de fondo. Pancho, decía Ivonne, una oposición que poco a poco ha ido escalando a pesar de ser apabullada en términos numéricos, como decía nuestra colaboradora. Una oposición que en el caso de Acción Nacional, la derecha de este país ya pues planteó que incluso van a tener sorpresas el próximo sábado en la toma de posesión. Tú que pulsas el ambiente del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Palacio Legislativo de San Lázaro, ¿cómo has medido en estos últimos días el ambiente previo a la toma de posesión? Pues yo siento, y coincido con Ivonne en eso, de que esto ha ido a más. Al principio eran abrazos y besos con los gobernadores, a donde iba en su gira de agradecimiento hacía 1000 promesas el presidente electo, todo el mundo contento, sale la foto. Y hoy nos encontramos efectivamente con una especie de polarización con los gobernadores de oposición que hicieron patente en una carta que todo el mundo
o conocemos, en la que dicen que ellos no van a figurar ahí como invitados en el tema de la seguridad. Es decir, por el papel que la nueva ley orgánica de la administración pública le está otorgando a los superdelegados. Estos superdelegados que, con sospechas fundadas, piensan los están preparando para lanzarlos a la gubernatura en un tiempo. A mí me decía hace unas semanas el gobernador Domínguez de Querétaro, Pancho, pues que en esos momentos estaban tranquilos, que porque él se había comprometido así firmemente a que no iba a modificar la ley de coordinación fiscal y que los superdelegados iban a tener funciones acotadas y que no iban a poder ni contratar. Entonces, que en ese sentido él se sentía tranquilo. Hoy se lo pregunté otra vez. ¿Y qué te dijo? La respuesta fue, no sé, hay mucha confusión, no sabemos, yo creo que eso lo vamos a saber con certeza el 1 de diciembre próximo, que es el día que toma protesta el candidato, el pronunciamiento del gobernador electo de Jalisco, del emesista Enrique Alfaro, va en el mismo sentido. Las intervenciones en tribuna de los priistas pues te dan a entender que también están en la misma sintonía, que no les gusta esta idea de los superdelegados, que ahí tenemos ya un problema de violación del pacto federal, es el alegato que ellos hacen. Y efectivamente, voy a repetir palabras de Jorge Luis Preciado, el termómetro va a estar a como nos traten en el presupuesto. Eso va a ser fundamental, ¿no? Así el tema es. de los dineros públicos. Vianey, una transición muy larga, una transición que a pesar del tiempo que duró, pues no hubo, hubo sobresaltos en cuanto a los anuncios de senadores o legisladores de Morena sobre cuestiones muy específicas de la economía, de la vida nacional, de la seguridad pública, el tema de la militarización de la seguridad. Pero en términos políticos, con el viejo equipo que se va y los que llegan, pues prácticamente dentro de esa confusión que sí existe, o sea, ha ido escalando, pero no ha llegado todavía a momentos de ruptura. ¿Tú cómo ves el fin de la transición y el inicio ya del gobierno del próximo presidente electo de cara a lo que dejan los que ya se van? Lo que pasa es que yo veo esta ceremonia del 1 de diciembre como la ceremonia oficial, pero para mí la transición empezó el 12 de julio, el 1 de septiembre ya de manera oficial, porque teníamos un gobierno actual claudicante, que determinó ya, por favor, yo voy contando 10, 9, 8, incluso lo tuiteó el presidente. Entonces claudicó con toda posibilidad de seguir gobernando y vimos a un presidente electo que para mí ya fue presidente no electo desde hace mucho antes, donde empezaba a gobernar de manera indirecta. Es una transición, la transición más extraña que hemos tenido. Entonces, no, para mí es la ceremonia oficial, es como que hubieras cumplido años en julio y te están festejando apenas en septiembre, o en diciembre. Yo ya lo vi como un hecho, ya gobernó. Yo sí veo, a diferencia de lo que opinas, Ivonne, yo no creo que la oposición haya estado haya dado su punto de vista tan certero. Yo también la vi muy desdibujada. Apenas esta carta fue la primera vez en donde yo la vi seria. Para mí la oposición de Morena sigue siendo Morena. Lo veíamos en cada momento, el propio Monreal dando la iniciativa de las comisiones y un Carlos Urza diciendo, ay no, el señor no sabe qué, ay pobrecito, vamos a explicarle cómo funciona esto. Lo vemos, por ejemplo, con la ley de minas. El senador Armando Guadiana, que le dice a su compañera Angélica García, no, lo que pasa es que no sabe qué decir con esto de las leyes de la iniciativa de la minería. Es decir, la oposición de Morena es Morena. Apenas estamos viendo, o yo lo veo como que está surgiendo la oposición diciendo, hey, nosotros también exigimos, tenemos el presupuesto, oye, no me pongas a los superdelegados, es un compromiso que te habías hecho tú, López Obrador, y que no nos cumpliste. Pero de ahí en fuera, yo veo que quien tiene la sartén, el mango de la sartén, es por supuesto Morena y el presidente López Obrador. Esto va a ser una ceremonia
no tersa. Yo tampoco la veo como que los panistas, no sé si los priistas, pero los panistas no se la van a dejar pasar. Pero al final del día va a ser el primero que va a dar un mensaje. Va a regresar. Va a regresar esta rutina. Entonces, vamos a ver qué es. Morena sigue teniendo la agenda del día. Va a ser lo que antes llamaban el Día del Presidente, Ivonne, es decir, otra vez la figura presidencial sólida, única, la que maneja toda la vida política nacional y todo gira en torno de él. ¿Así será? No, definitivamente así está sucediendo ya, Martín, y obviamente puesta en escena en todos los escenarios que va a pisar el próximo sábado, incluyendo pues nuestros grandes símbolos arqueológicos y arquitectónicos, ¿no? El Zócalo, el Palacio, el propio, la sede de San Lázaro. Y yo aquí lo que veo, y ahí es donde sí diferiría de Vianey, es que efectivamente hay una oposición interna en términos de los rudos y los técnicos. Correcto. Los ultras y los institucionales que no tendrían problema en continuar las políticas económicas o asumir pues el control dentro de Morena. Dentro de Morena. Es cierto que ahí mismo hay contradicciones, pero me parece que la oposición hoy tiene claro que estas confusiones o estas contradicciones se van a seguir agudizando y dando por el estilo personal del presidente electo. Hay confusión entre su gente porque él deliberadamente ha dado señales encontradas. Y esto yo sí creo que va a ir subrayando un discurso de la oposición que sí puede sumar al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano y a esa cifra mágica de los 43 que dicen los de oposición para poder bloquear reformas constitucionales y presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, frente a una cosa que queda clara cada vez más, y es que vas a enfrentarte o vas a tener a un gobernante que va a decidir todo, que va a regular finalmente todo, que ante las oposiciones internas definirá no en una asamblea, no en una medición de correlación de fuerzas, sino internamente conforme, como él mismo lo dice, lo que diga mi dedito, ¿no? Entonces, frente a esta falta de institucionalidad, de criterio y de certeza de qué hacer mañana, porque no hay piso, porque no hay mínimas reglas, el discurso de la defensa de las instituciones, que históricamente ha sido del PRI, pues yo creo que ahora lo veo muy claro en el PAN, sumando. A ver, no rompas el pacto federal. A ver, asume que tú no puedes violar la equidad de la competencia electoral poniéndome como superdelegado al futuro candidato de tu partido. Pero salió de los gobernadores, no salió ni de los partidos ni los legisladores. En el Congreso ha salido la crítica. Pero en el Congreso ha salido la crítica. Tan fuerte, tan clara como lo que sucedió en este momento donde los gobernadores dijeron, ey, no me toques mi parcelita. Yo no la había visto. No, lo que pasa es que no sea, digamos, la voz y el discurso del presidente electo es tan fuerte que opaca a la minoría legislativa y que incluso los medios, pues, le damos poca importancia, pero de que cuenta y que traen un discurso que se ha ido articulando, ahí está. No les alcanzan los números, eso sí. Pancho. Un matiz ahí a lo que dicen. Efectivamente, yo creo que el tono ha subido. En esta gira de agradecimiento, otra vez lo reitero y lo subrayo, todo eran apapachos, besos, promesas, compromisos, y aquí voy a traer tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. Obviamente los gobernadores estaban felices, incluidos los de oposición, había hasta romance con los de oposición, y esto ya cambió, evidentemente. El tono ha cambiado. Ya estamos no es solamente que la ceremonia empezó el 1 y que lo festejan hasta el 1 de diciembre. No, yo creo que conforme se acercan ya la toma de protesta y oficialmente todo lo que diga ya es de ley. Ya es ley, exacto. Ya es ley. Ya entonces ya las cosas ya no están tan tersas como las han definido. Yo quiero, por ejemplo, referirme al tema de los juicios a los expresidentes. Hay ahí también un discurso contradictorio. Claro. Primero dijo que él no iba a voltear para atrás,
que lo que haya sucedido antes del 1 de diciembre del 2018 no iba a castigar a nadie porque le preguntaron, la corrupción es más amplia, mucho más, y alcanza niveles que ni él se imaginaba, lo dijo ante cámaras. Y que sí desataba, digamos, habría investigaciones contra esta gente poderosa, pues finalmente iríamos a la confrontación. Luego le matizó un poco, ¿sí? Y dijo, bueno, si el pueblo presiona, igual sí abrimos. Pero tendría que haber presión, le dijo a Riva Palacio fuera de cámara. Y ya después, con Carmen Aristegui, dice, lo voy a someter a consulta. A ver, yo te puedo asegurar que el 99.99% claro, de los votantes de una consulta van a votar sí a que se investigue posibles actos o presuntos actos de corrupción de los expresidentes. Me llama la atención que inmediatamente después de la entrevista que cito, se fue a comer con Peña, lo invitó a comer a su casa. Exacto. O sea, primero anuncia que lo va a investigar y luego lo invita a comer para agradecerle. O sea, estas señales están muy cruzadas. Señales encontradas. Esta última, por ejemplo, la comida. Sí. ¿Tú crees que realmente tiene el ánimo de abrirle una investigación a Enrique Peña? Digo, las señales no lo indican así. El comportamiento del PRI en las cámaras te lo muestra así. Yo jamás había visto al PRI tan agachado, tan silencioso. Es decir, no dicen nada. No se salieron el día que aprobaron la ley orgánica de la administración pública, que perjudica a sus gobernadores. No salieron, ahí se quedaron. Se salió el PAN y todo el mundo hizo borrote. Ellos ahí se quedaron con Morena. Se mantuvo. Y en varias ocasiones han votado junto con Morena las leyes. Entonces, el fiscal general lo votaron. La sospecha del pacto. Entonces, claro, dices que sí hubo un acuerdo primor, como le llamaban en la campaña. Exacto. ¿Sí? Porque está muy rara en cortito te dicen que sí hubo línea para que ahorita no hagan olas, etcétera, etcétera, etcétera. Te dirían que percepción es realidad. Bien ahí. Justamente te dirían que percepción es realidad. Todo lo que estamos viendo es impresionante cómo manda unas señales. Todo mundo nos vamos con eso de que, no, sí, ya separó poder económico político. No necesariamente. Nos manda las señales en campaña de que va a ir contra la corrupción. Ya no. Entonces, porque es perdedera de tiempo. Dices, no estamos entendiendo nada porque no sabemos con qué va a salir al día siguiente. Lo que sí es un hecho que, por ejemplo, este tipo de medidas está causando que varios cercanos se paren y digan, oye, nosotros no estamos de acuerdo necesariamente con que le perdones a los corruptos. Y no hemos empezado, otra vez. Oficialmente hasta el 1 de diciembre dirán, oye, pero ¿qué? Eres presidente, no eres juez, no vas a ir ¿cómo le vas a hacer para ir en contra de la ley? Porque hay muchos acuerdos y hay muchas investigaciones que están en curso. ¿Les vas a decir que ya no investiguen porque no estás siguiendo la corrupción y a los malos de la película? Entonces, ¿cómo le va a hacer ahí? ¿Cómo vamos a mover la ley para que entonces ya no los persigas? ¿Cómo le vas a explicar eso a la gente que votó por ti? Claro. Pues es muy fácil. Vamos a ir a una pausa. Pancho, retomamos, si les parece, este tema porque me parece de suma importancia, porque además hubo frases a lo largo de la semana que ya terminó del presidente electo, precisamente en ese sentido del combate a la corrupción. No se vaya, estamos entre líneas. Volvemos. Continuamos entre líneas y en esta segunda parte de nuestro programa esta noche nos quedamos en el tema de las declaraciones más recientes del presidente electo a unos días de la toma de posesión sobre el combate a la corrupción. Hubo una afirmación durante una de las entrevistas a lo largo del recorrido que tuvo el presidente electo por varios medios de comunicación, incluyendo Grupo Imagen, por supuesto, donde dice: si nos vamos a investigar a los expresidentes o a cualquier alto funcionario en materia de corrupción,
podría desestabilizar al país. Pancho, ¿cómo le hacen con todos estos expedientes que pudieran estar todavía vigentes tiempo atrás? Yo creo que tienen herramientas para evitar abrir expedientes. Tenemos un caso, el caso, digamos, emblema de lo que se puede hacer cuando no tienes ganas o no quieres o buscas ocultar una investigación que está abierta. Es el caso de Odebrecht. México es la triste excepción en los tantos países, creo que son 12, que han metido altísimos funcionarios a la cárcel por haber recibido sobornos de esta empresa brasileña. Aquí no hemos castigado a nadie de alto nivel y casi, te diría que casi ni de medio nivel, ¿no? Entonces, simplemente metes el expediente en la congeladora y nadie no se vuelve a hablar del tema. ¿Quién habla hoy de Odebrecht? ¿Quién habla de habría que preguntarle al presidente si estafa maestra, Odebrecht, todos esos escándalos que hubo, les va a dar punto final, porque ya incluso le copiamos a los argentinos en la palabreja en el tema, en estas dos palabras, perdón, punto final, que era una ley de amnistía que se dio en Argentina ya hace muchos años. Punto final a los corruptos. Yo creo que esa propuesta es muy impopular y entonces la salida para Andrés Manuel López Obrador, que alguno de sus diputados me dijo en cortito que él tiene un tracking de cómo va la opinión y que le hace mucho caso a ese tracking. Entonces, igual, como vio que la respuesta fue muy negativa a la amnistía a los corruptos, cambió, matizó. Bueno, dijo que decide el pueblo. De hecho, hay fecha ya, ¿no? El pueblo sabio va a decir... Hay fecha para esa consulta, marzo, ¿no? 25 de marzo. 21 de marzo, pero esa es la de la Guardia Nacional, ¿no? No. También esa también para nos van a ir 3 en esa consulta. La Guardia Nacional, el Consejo de Empresarios y el tema del castigo, del castigo por corrupción. Y entonces así, bueno, te eximes de responsabilidad y el pueblo dijo, entonces ahí voy, ¿sí? Exacto. Ivonne, dentro de toda esta dinámica, ¿qué tanto puede empañar la próxima administración que toma posesión el próximo sábado este tipo de contradicciones al interior del equipo, este tipo de incertidumbres que refería Pancho, por ejemplo, con gobernadores estatales que hoy a una semana, menos de una semana de que tome posesión el presidente electo, te dicen, no lo sé, no sabemos ahora hacia dónde va esto, ¿no? Sí, bueno, de entrada crea un clima de mucha desconfianza e incluso yo diría de parálisis política, ¿no? Donde lo que se genera es una canalización de energía para la palabrería, para la tribuna, para la descalificación, la defensa. Y yo tengo la impresión de que, pese al talento impresionante del presidente electo en términos políticos, en términos de comunicación, todavía su gente y él no terminan de asimilar que a partir del próximo sábado no serán medidos por el ruido, la emoción, el calor, el frío que generen sus jugadas mediáticas, estratégicas, políticas, sino por los resultados. Y en ese sentido, creo que vamos a tener ese nuevo termómetro de qué pasa con la inflación, qué pasa con el poder adquisitivo, cómo viven los burócratas dorados su disminución de puestos de salario, cómo viven el reacomodo, cómo viven este fin de meritocracia en ciertos terrenos, que es muy duro anímicamente ver que muere la meritocracia, ver si los muertos siguen siendo los mismos, si los cárteles siguen dominando donde dominan, cobrando derecho de piso. Yo creo que todavía no nos hemos enfrentado, ni ellos ni nosotros, a esa realidad de ya no van a vivir de la palabra, van a vivir de los resultados del día con día. Y ahí es donde yo creo que va a cambiar la brújula y puede la oposición tener la inteligencia de capitalizar ese nuevo terreno donde López Obrador tiene 18 años de no estar, o al menos 12. Exactamente. Y además, Vianey, ya no va a estar el gobierno saliente. O sea, ya no hay a quien
culpar o a quién decirle, atiéndelo porque todavía estás tú al frente. Ya es el 100% del ejercicio del poder. No, ya completamente. Y entonces la primera realidad como presidente oficial es constitucional, porque yo insisto, ya empezó a gobernar desde hace mucho, es el presupuesto. Que veíamos y veíamos hace un momento y cómo le van a hacer. Ya veíamos los primeros toques de realidad, que ese es lo peor, ¿eh? Cuando te enfrentas a la realidad y despiertas de tu sueño y dices, ups, ¿cómo? ¿No vamos a poder bajar el IVA en la frontera? Cuando fue nuestra propuesta, no, señor López Obrador, no vamos a poder porque son muchos millones de pesos. Cuando te empiezas a enfrentar a todos esos temas y cuando empiezas a ver que ya las promesas de campaña ya no necesariamente eran como tú te las imaginabas, ahí es donde vamos a ver cómo reacciona la gente. Porque la gente puede reaccionar muy bien al principio. Tiene 6 meses para echarle la culpa de todo a Enrique Peña Nieto, aunque ya no esté. Porque bueno, eso es un derecho constitucional de todos los nuevos, ¿no? Sí, pero el anterior fue lo que hizo. Que era un tiradero. Hicieron un tiradero. Pero después de eso ya no vas a poder. Y el punto es que nos han hecho o han tratado de hacer creer que el 1 de diciembre, es más, el 2 de diciembre, vamos a darle 24 horas, ya no va a haber corrupción. ¿Qué vas a hacer cuando se haya corrupción? ¿Qué vayas a hacer cuando entonces empiecen a amparar a todos los funcionarios? Como ya empezamos a ver los amparos, por ejemplo, de la magistrada del tribunal, de decir, oye, a mí no me van a bajar el sueldo, ya conseguí amparo. ¿Qué vas a hacer cuando empieza a pasar eso? Y enfrentarte a la realidad. Esas dosis sí son bastante fuertes. Pancho. Yo pienso que ahí está otro tema muy difícil que vamos a enfrentar. ¿Cómo van a reaccionar toda esta gente que se va a quedar sin empleo? Se habla de un 75% de los empleados de confianza del sector público. Hay quien ha dado cifras, 200,000, dicen. Muchísimo. Por ahí, ¿qué va a hacer toda esa gente? Yo no quiero ver la reacción. Por otro lado, veo que es un gancho al hígado haber eliminado lo que ustedes llaman meritocracia. Le quitaron toda la motivación a hacer carrera en el servicio público. Porque ¿quién va a yo sé que aquí puede sonar 100,000 pesos, puede sonar a millonada, pues, ¿no? Pero en realidad hay gente que hoy por hoy, y son muchos, en el Senado nada más me dijeron que había 121. Que ganaban más de 100. Que ganan más arriba de 108,000 pesos. Esa gente que le bajes el salario, se va a ir. Tengo entendido que ya hay un cúmulo de jubilaciones, de peticiones para jubilaciones anticipadas para cobrar con el salario actual. Exacto. O sea, no con el que les van a dejar. Sí, yo creo que ahí vamos a tener también una reacción muy fuerte y Morena va a dejar embarrada una parte de su popularidad en ese, que todavía no lo vemos, todavía no lo palpamos en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque todavía no es gobierno. Otra vez, ahí vamos al 1 de diciembre y ahí ya vamos a estar en lo que es la realidad del gobierno, no solo de las cámaras, de la cuarta transformación y hacia dónde nos lleva. Yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que propone Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en la atención que le da a la gente más vulnerable. Yo creo que esto del país, el país no podía con estos contrastes continuar así. Yo creo que en el programa incluso de los ninis que ha sido tan criticado por el tema de los mercados y el tema de la falta de financiamiento, etcétera. Yo creo que es un programa pues, que hay que intentar, por lo menos intentar sacar adelante a esta gente que ni estudia ni trabaja y darles una oportunidad en la vida. Pero hay otros que me da la impresión de que no tienen cabal conocimiento de las cosas y que han costado ya. Tú tocaste, Vianney, el tema de las comisiones. A ver, yo no me trago esa de que Monreal un día se levantó y debajo de la regadera se le ocurrió que iba a proponer en el Senado eliminar 11 comisiones de la banca. Obviamente que no. Monreal conoce mejor que nadie a Andrés Manuel López Obrador y sabe que no se puede brincar las trancas de esa manera en un tema tan delicado.
Totalmente. Eso no fue de Ricardo. Ricardo Monreal, con toda la admiración y el respeto que le tengo, comió sapos. Claro. Se los tuvo que comer. Claro. ¿Sí? El tema de la senadora esta que propone que se le pregunte a las comunidades indígenas que si se otorgan concesiones o no a las mineras. ¡Pum! Vale. Se perdieron 32,000 millones de pesos según cifras que leí en el Financiero. En 3 días, las mineras, el Grupo México, Peñoles. O sea, en eso yo creo que vamos a tener una curva de aprendizaje muy, pero muy costosa. Sí, bien lo decía Pancho Ibón, hay cosas que no suceden por generación espontánea. Yo creo que dentro de ese cálculo político que tiene Andrés Manuel López Obrador, debería estar también el tema de cómo reacciona la gente frente a todas estas medidas de combate a la corrupción, medidas en materia económica, el tema de la seguridad pública y darle a los cuerpos militares pues toda la hegemonía en el combate a las mafias, al narcotráfico y al crimen organizado. Yo creo que hay una medición, o sea, no son tan inocentes hoy, cuando van a ser gobierno en unos días próximos, de lanzar medidas que van en contra de su popularidad como presidente ya constitucional del país. Mira, yo veo 2 planos. Por un lado, lo que pueda ir sucediendo con los resultados de gobierno, lo concreto, el día a día, qué tanto a mí la Cuarta Transformación me trajo o no beneficios. Y ahí yo creo que va a ser muy segmentado. Obviamente el programa para los jóvenes va a ser muy importante, las comunidades empobrecidas se van a ver mejoradas, las entidades del sur sentirán el apapacho y ahí puede irse equilibrando entre perdedores y ganadores. Veo un segundo punto que es el de los comesapos. Ahí creo que va a haber una decantación. Los que aprendan a comer sapos, porque siempre los han comido y ponen bonita caras, tienen oficio, tienen malicia, maquiavelismo, los que vayan destripándose en el camino. Dentro de su propia clase política y gobernante va a haber una decantación necesariamente, porque es un estilo muy desgastante. Sí. El de un líder que cambia, que apabulla, que decide. Pero hay una tercera parte, y aquí es lo de la seguridad, que yo sí lo quiero subrayar, al igual que Pancho Garfias, hay partes muy positivas. Y yo creo que, yo diría 3 cosas positivas de estos giros contradictorios que tiene López Obrador, que a mí me gustan que sucedan. Y es tan fuerte su discurso, su liderazgo político, su capacidad de construir realidades virtuales, que el darle certeza al uso de la fuerza del Estado, desde un discurso de exaltación de mi Guardia Nacional, si quieres, pero finalmente deslindando por fin en este país, después de medio siglo, lo que es represión de lo que es el uso de la fuerza del Estado, me parece que podría ser una aportación de primer nivel. Y creo que puede lograrlo, porque si se mantiene en su estrategia de militarizar continuo las cosas, ahí la puede llevar, ¿eh? Y mejorando ahí derechos humanos y estableciendo amnistías donde no se puede más que poner cierta negociación con los grupos ahí que dominan. Un punto número 2, donde creo que ya hay avance, es la relación con Estados Unidos. Éramos anti-Trump antes de que llegara López Obrador. Y como bien dice Vianey, está gobernando. Y desde que está gobernando, ¡ay, qué loquito está Trump! Pero ya no hay esa furia. Exacto. Que teníamos con Peña Nieto porque lo había traído a Los Pinos en un mal momento. Le bajamos porque la palabra de López Obrador es muy, muy importante. Y el tercer punto, y ese sí me parece todavía más relevante, es el de... Él lo hizo, él satanizó a los empresarios, pero también los puede dejar de satanizar. Y el reconocer que necesita a la clase empresarial para gobernar y conducir con conciliación el país, también es una buena aportación. Vamos a ver si continúa por esa senda y no aprieta y vuelve a decir que la minoría rapaz quiere hacer del presidente el payaso de las cachetadas. Pero por lo pronto, esas 3 narrativas que han sido polarizantes y muy, muy desgastantes en los últimos años, él puede aportar mucho. Sí. Vianey, ¿cómo lo ves? Yo, entre este
Pues, ¿cómo le podemos llamar? Es que es como una bipolaridad muy extraña que también se está sucediendo, por ejemplo, en el Congreso. En un proceso de negociación, y eso lo sabemos, tú llegas con todo, pides todo, pero ¿sabes qué cosa te vas a guardar como tú has bajo la manga? Entonces, cuando yo veo cosas como la que sucedió esta semana, de que aprobaron los superdelegados y la Secretaría de Seguridad, y entonces todo el mundo se clavó en que, pero los medios no pueden estar en gobernación. Ok, no estarán. Y de repente nos aprueban todo. ¿Cómo? Nos aprobaron todo, no hubo fiscalía, pero gobernación ya no va a estar con los medios. Entonces me siento que cada vez nos están dando como un caramelito para que ya no oyen. Además que somos los medios los que criticamos esta postura y los que festejamos que no se aprobara. Pero mientras aprobaron todo lo demás, yo siento que ¿qué se va a hacer? Yo no sé quién tiene esa estrategia, porque yo veo mucho el nivel de algunos congresos, algunos diputados, algunos legisladores, incluso del Congreso Federal. Digo, no puede ser. No, ellos no son. Tiene que haber alguna nata acá arriba que de veras que defina. No me puedo creer algunos diputados, algunos senadores de Morena que entran a la tribuna y te dan una penita que dices, por favor, ayúdenlos, que alguien le ponga prompter para que por lo menos sepan qué decir. Y entonces lo que yo estoy viendo que están diferentes discursos, lo mismo se está generando en el Congreso. No sé si lo que están proponiendo, ya con lo que estás diciendo, Paco, de las comisiones, de las minerías, es parte de un plan maquiavélico o simplemente que no saben cómo hacer leyes y entonces no se conectan entre ellos y no les importa que se caiga el mercado 5,000 millones o 32,000 millones de pesos porque están aprendiendo. Pero en cada aprendizaje, en cada lección, pues se llevan a las patas los mercados y entonces bajan las calificadoras y dirán, es que son fifís. No, es que al final del día sí nos conviene que veamos como inversión. Ya no sé si hay una mente maestra atrás de todo esto o simplemente están aprendiendo. No sé qué es peor. Pancho, aquí habría que recordar aquellas palabras que dijo Bismarck, que las leyes se hacen como las salchichas. Nadie se entera. Mejor no veas. No, exacto, no hay que saber. No veas cómo se hacen las leyes. Efectivamente, sí hay es tradicional, una forma de negociar en lo oscurito, de toma y daca, y se supone, nada más se supone que esto termina con la cuarta transformación, que ya no va a haber moches, que ya no va a haber manejo discrecional de los recursos hacia los estados, en fin, se supone muchas. Ojalá, esta es otra de las partes positivas que yo destacaría de lo que se nos anuncia, no se ha hecho, se nos anuncia simplemente. Claro. Y quiero volver un momentito al tema de la militarización, entre comillas, de la lucha contra el narcotráfico. Yo creo y coincido con Ivonne en que es una medida acertada darles un paraguas jurídico a las Fuerzas Armadas. Es cierto que ha habido excesos en los derechos humanos, pero por unos pocos no puedes juzgar a todo el ejército y a toda la Marina y decir que todos son pues prácticamente torturadores y asesinos. Por una persona que tiene muy cercana relación con las Fuerzas Armadas, sé que están muy dolidos por muchas acusaciones que se les han hecho. Por ejemplo, que ellos fueron y estuvieron detrás, el Estado Mayor estuvo detrás del 68, que eso, pues, digo, sin ninguna prueba, nada más son dichos que corren entre gente de izquierda. Y también piensan que en este programa va a llevar a los gobernadores a desentenderse de la obligación que tienen de profesionalizar sus policías estatales, lo mismo que las municipales. Claro. El propio López Obrador confiesa que se sorprendió del tamaño de la descomposición que hay en las policías. La realidad. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar tener policías? Recomponerlo, claro. Que sirvan. Claro. Que funcionen. Vamos a ir a una pausa y regresamos porque vamos a ir concluyendo este tema de la transición de cara a la toma de posesión el próximo sábado 1 de diciembre. Continuamos Entre Líneas.
Continuamos Entre Líneas esta noche de análisis y de discusión sobre este periodo que está llegando a su fin, la transición después del proceso electoral del pasado 1 de julio. Y está el tema también de los invitados extranjeros a esta toma de posesión. A mí me da la impresión, no sé ustedes, que el equipo del presidente electo ha querido dar la imagen al pueblo de México, a la ciudadanía, que México es amigo de todos y que en esta toma de posición le quieren dar ese énfasis de convocar a un gran número de mandatarios de todo el mundo, de países que luego ni sabíamos que existían, pero que están invitados, incluyendo, por supuesto, gobiernos con los cuales hay polémica por su forma de gobierno, por su forma política de gobernar ese país, concretamente, para ponerle nombre, Venezuela con Nicolás Maduro. ¿Cómo ves esta parte de los invitados especiales, Ivonne? Mira, si lo comparamos con otros presidentes y otros cambios de gobierno, pues no es muy buena el cartel, ¿no? Tuvimos a un Fidel Castro con Carlos Salinas, ¿no? Y yo recuerdo también la de Vicente Fox, que fue pues verdaderamente lleno todo el palco de los presidentes, incluido Hugo Chávez, que estaba en sus primeros años, ¿no? Entonces aquí creo que ha hecho mucho ruido lo de Nicolás Maduro. Es como un invitado que da penita a varios de sus allegados, de los allegados del presidente electo, aunque hay una ala de legisladores que se identifica y que siempre lo va a defender. Pero finalmente, tomándole la palabra a Vianney de estas estrategias de dónde ponemos la cabra para decir que tenemos un problema creado y hacer lo que queramos, pues ha salido barato, ¿no? Porque si como se está tejiendo en el Congreso puede haber una protesta ese día por la presencia de Nicolás Maduro, el PRI muy atinadamente no permitió que el PAN se fuera solo con el cuestionamiento a la invitación del presidente de Venezuela, sino que también se adhirió, y hablan de que no lo van a saludar, de que van a manifestarse de alguna manera. Pues creo que si ahí va a salir la disonancia, el ruido, me parece que va a ser una tarde y un día espectacular para el presidente López Obrador, ¿no? Porque finalmente tiene que ver con un asunto donde siempre ha habido polarización, pero no lo termina de perjudicar a él. Y lo puede capitalizar. Definitivamente, porque lo que está emitiendo es este regreso a esa política exterior donde yo no quiero que se metan conmigo y entonces por eso no me meto con nadie. Y también él mismo creo que les ha comentado a los colegas de La Fuente que lo cubre, que no piensa viajar mucho. O sea, no piensa ser un presidente que va a hacer esas grandes visitas de Estado, de gobierno, donde se lucen los cancilleres. Reuniones internacionales. Le va a tocar a Marcelo Ebrard, yo creo, ir solito a muchas Como no le gusta. Pancho, ¿cómo ves? Mira, yo creo que está bien que no desinviten a Nicolás Maduro. Viene y lo acaba de mencionar, la presencia de Castro, no solo con Salinas, yo lo recuerdo en tomas posteriores, la de Fox estuvo aquí. Me acuerdo que los panistas como Rodolfo Elizondo se le acercaban para fotografiarse con él. Era la atracción. La superatracción. Y no pasó nada. México tiene esa tradición de que últimamente se rompió por el pronunciamiento, el posesionamiento de México contra Maduro, que fue muy duro e indiscutible durante este régimen que se va. Pero yo siento que esto no va más allá de una ceremonia. No porque invites a Maduro estás avalando todo lo que está haciendo en su país. Exacto. Es decir, sí es un dictador, sí tiene a su pueblo de rodillas, sí utiliza las Fuerzas Armadas para sostenerse en el poder, pero es el jefe de Estado de un país que además compartimos una industria similar, que es el petróleo. Correcto. La industria petrolera, en fin. Sí, en todo caso, pues Trump tampoco es una perita en dulce, ¿verdad? Y nadie cuestionaría que se le invitara a Trump a la toma de protesta de un presidente de izquierda en México, ¿no? Entonces, yo creo que no va más allá de una ceremonia. No tienes por qué pelearte
apenas entrando ni con unos ni con los otros, y ya con el camino y con lo que suceda, ya tomarás decisiones o te posicionarás Claro. hacia un lado o hacia el otro. No sé, Ortega, ¿algunos de ustedes saben si Daniel Ortega viene? No se ha hablado nada. Todo No, se ha centrado. no se ha dicho. Vianey. Sí, bueno, le tocó divididos los mandatarios, porque la mitad va a estar en la cumbre que se va a llevar a cabo en En Buenos Argentina. Aires. La otra mitad, pues van a venir los que puedan, si no van a mandar a sus representantes. A mí no me preocupa que venga Maduro. A mí lo que me preocupa es el discurso que se ha dado para justificar la venida de Maduro. Y que entonces si es ese tema de no nos vamos a meter, aquí todo se justifica, no pasa nada, todos somos amigos, entonces vamos a hacer esta declaración de que cada quien con su política exterior. A mí eso sí me preocupa. Pero también, Vianey, ha habido un discurso del otro lado, o sea, para destacar las similitudes entre Maduro y López Obrador. Sí, se ha sido, pero hombre, pues los legisladores cada quien jala agua a su modo. comulgan con Maduro, se lo ponen también de pechito, se lo pusieron, dije que aquí somos para que vean que son iguales, efectivamente. No, a mí sí me preocupa porque ha dado esbozos de cómo va a ser la política exterior, y la política exterior si va a ser una política que no va a haber absolutamente nada, que no va a ser las críticas que se hacen cuando un país es dictador, cuando un país es violatorio de los derechos humanos, se va a hacer de la vista chiquita, que te dirían los que saben de política exterior, no es la política exterior moderna. La política exterior moderna es la globalizada, la que sí, señor, pertenecemos a una ONU, donde además decimos, este señor está violando los derechos humanos. No una política de los 70s donde todo el mundo se hacía cargo de su propio tema. Pero ¿qué tanto esa visión de que no hay una política o México no seguirá a partir del 1 de diciembre una política globalizada, también tiene una gran carga ideológica? Totalmente. Cuando el presidente electo pues sí. dice, es que es el neoliberalismo el que ha generado todo eso. Sí. Entonces esperamos, obviamente, una política Sí. totalmente contraria a la de los últimos 30 años. Y ¿no? yo sí coincido con Vianey que eso es muy grave, y me parece que ahí el canciller va a tener que o hacer labor de convencimiento con su jefe o comer sapitos y entrar en el club que nos ha señalado Paco Garfias. Porque finalmente volvemos a lo mismo. Si vas a centralizar la conducción de un país como México, que con perdón de Venezuela es mucho más global y más relevante estratégicamente que el propio Venezuela, si lo vas a tratar con cánones de aldea, o vas a asumir que, como bien dice Vianey, existe una agenda de derechos, de responsabilidades que es global. Incluso ahora, pues todos los tratados tienen que ver con eso, ¿no? Que las cortes te pueden juzgar en función a tratados internacionales. A mí lo que me preocupa de ese lenguaje centralista, aldeano, de no vamos a meternos, es, ok, hombre, quédate solamente con tu colonia y nada más ve. Sí, pero si llega una recomendación internacional, ¿cómo la vas a tratar? O también la vas a tratar de, no, esas recomendaciones de los señores que no saben cuál es nuestra realidad. A mí eso es lo que me preocupa. ¿Hasta dónde vas a llevar tu política centralista? Si nada más, la invitación es lo de menos. Invita si quieres al presidente de Norcorea, hombre, tú invita a quien quieras a tu fiesta de cumpleaños. Pero ¿qué vas a hacer en el futuro? Es a mí lo que no me queda claro. Yo no veo a un Marcelo Ebrard. La visión que yo tengo de Marcelo Ebrard es que sabe más de política exterior y que es un hombre global a lo que lo están metiendo, a lo que están acotando. A mí me preocupa cómo vamos a tratar los tratados, las leyes internacionales, lo que ya firmaste. Todo eso, ¿cómo le vas a hacer? México en la inserción mundial, ¿no? Pancho. Sí. Hubo una época en que México destacó muchísimo en política exterior y se convirtió incluso en líder. Cuando el Grupo Contadora, cuando el reconocimiento a la guerrilla salvadoreña de Farabundo Martí, que hizo México junto con Mitterrand. En Francia, México nos volteaban a ver y con admiración, sí, era política activa. Un liderazgo. Y sin embargo, nos regía la llamada doctrina Estrada. La doctrina Estrada, según la cual México no se mezcla en asuntos de otros países. Ese era el discurso entonces del PRI.
teniendo esa política tan activa como la tenían los priistas, con la formación y con estas iniciativas que en el pasado hicieron a México. México fue el único país que en Uruguay, en Punta del Este, no rompió, hizo saber que no iba a romper con Cuba, cuando todos los demás lo hicieron. Entonces, eso de alguna manera realzó el prestigio de México internacional, se supo en el mundo, o sea, éramos ejemplo. Después vino otra etapa de confusión y de todo esto que el come si te vas. Lo que pasó con Castro, claro. Etcétera, etcétera, que fue un desastre. Sí. Y hoy vamos a ver, yo también confío en el criterio de Marcelo Ebrard, creo que es un hombre de lo mejor que tiene Andrés Manuel López Obrador y que va a saber para dónde darle. Exactamente. Para ir aterrizando ya al término, en la recta final del programa, Ivonne, pues se ha dispuesto una verbena popular después de la toma de posesión el próximo sábado. Habrá una caminata de San Lázaro hacia el Palacio Nacional, incluso se definió la ruta, y luego habrá un mensaje a todo el pueblo de México, a la gente reunida en el Zócalo. Se espera que vaya mucha gente, van comunidades indígenas, le entregarán el bastón de mando, en fin, una serie de ceremonias que no habíamos visto en tomas de posesión pues tradicionales o del esquema anterior que prevalecía en México. ¿Cómo ves esta última parte? Yo creo que van a ser imágenes históricas y por supuesto impresionantes y emotivamente muy poderosas. Te lo digo porque como reporteros nos ha tocado atestiguar sus cierres de campaña, sus eventos. A mí en particular, cuando definitivamente dije, no, es imparable este fenómeno, fue en Atlacomulco, por ejemplo, Estado de México, tierra del presidente, de todo el priismo histórico, y el desbordamiento de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores, realmente te ponía chinita la piel. Sí. El presidente sí emociona. El presidente electo es un hombre que sabe hablarle a los que le tienen fervor, y son millones los mexicanos que le tienen fe, que le tienen un cariño directo, que están conectados con su carisma. Eso no lo podemos pasar por alto. O sea, sus contradicciones y todos los interrogantes que tenemos en la mesa y que tienen sus propios colaboradores, ahí están, pero es de un carisma incontrovertible. Entonces, yo sí me espero, la verdad, escenas para la historia, y qué bueno que las vamos a seguir. Gracias, Ivonne. Vianey. No, básicamente, así estamos mezclándonos. No, muy bien, y yo creo que después de 30 millones de votos es lo menos que podríamos esperar, con una legitimidad y una credibilidad. No quiero ser aguafiestas, yo quiero ver el siguiente año, pago por ver, porque entonces iba a tener muchísimos retos. Claro. El reto de cierre año va a ser muy importante, pero por lo pronto nos quedamos con una fiesta que no solamente va a ser histórica, nueva, y la parte más importante, después de muchos odios y amores, va a ser el presidente que va a dar un mensaje en el Congreso. Así es. Va a poderse parar sin que le estén quitando el micrófono, el que se vaya. Sí. Eso para mí, sea del partido que sea, es algo que tendría que permanecer de ahora en adelante. Sí. Pancho. Yo quisiera concluir citando al clásico Manlio Fabio Beltrones, que allá, después de que ganó López Obrador el 1 de julio, semanas después, le pregunté cómo veía las cosas, dice, me preocupa porque van muy a prisa. Y el que corre tiene más riesgo de tropezarse. Lo vimos, se tropezó en la transición todo el presidente electo y todos los que lo acompañan. Tuvo un costo alto económico, los mercados, la bolsa estaba en 50,000 puntos y anda en 42, 41. O sea, ha habido costos. Yo espero y deseo fervientemente que ya una vez en el poder no corran y hagan las cosas con calma. Pues muchas gracias a nuestros panelistas esta noche, y el próximo domingo ya estaremos con mucha información, muchos datos para poder analizar lo que será esta toma de posesión. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo aquí, Entre Líneas.